Buen día, Milton. Agradecidos por el espacio que nos brindan para hacer conocer a la población boliviana las medidas de fortalecimiento que ha dispuesto el gobierno del Estado plurinacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Ministro, el año 2021 ha sido denominado como año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo está este proceso? Bueno, efectivamente nos hemos trazado esa meta, dado que la gestión anterior fue clausurada, la gestión educativa, con un perjuicio tremendo para toda una generación de estudiantes, desde los más pequeños hasta los más grandes. En ese sentido hemos diseñado un plan de modalidades de atención, que son tres: la modalidad presencial, que es una situación normal, la modalidad semipresencial con asistencia alternada de estudiantes, y la modalidad de educación a distancia, que es la que estamos desarrollando en la mayor parte de las unidades educativas, Milton, debido a la incidencia de la pandemia COVID-19. En ese marco, justamente, Milton, y por eso agradecemos este espacio, porque nos permite informar a toda la población que a través del Decreto Supremo 4.483, aprobado el día de ayer, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural, a la cabeza del compañero Néstor Huanca, nos transfiere al Ministerio de Educación en 3 partidas un total de 36.924 computadoras CUAS que tenemos acá, que son de este tipo. ¿Qué características tiene, ministro, estas computadoras? Bueno, estas computadoras están diseñadas exclusivamente para el uso de estudiantes. Ya. Por ejemplo, el teclado es a prueba de agua, y el mismo equipo a prueba de golpes, ¿no? Tiene un lente que sirve como microscopio, es una pantalla giratoria en 180 grados, y es muy fácil de manejar, de manipular, es táctil además el equipo, y podemos darle una variedad de usos. La computadora en sí ya tiene con una biblioteca propia, pero nosotros hemos adicionado ahí la plataforma educativa del Ministerio de Educación, que es uno de los componentes de la educación a distancia. Ahí encontramos todas las posibilidades para que nuestros estudiantes y maestros puedan trabajar lo que es en educación regular, en educación alternativa especial y en educación superior de formación profesional. Cada uno de estos subsistemas tiene una biblioteca propia y su sala de clases, ¿no?, a la cual acceden nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a proceder, Milton? El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural nos transfiere en 3 partidas estas 36.924 CUAS, y nosotros transferimos a la vez de manera también gratuita a los gobiernos municipales cuya situación sea de pobreza y vulnerabilidad. Las vamos a identificar, ya está un equipo técnico trabajando ese aspecto. Entonces, como asignamos a los gobiernos municipales, ellos a su vez transfieren en comodato a padres, madres de familia, tutores de estudiantes que están en situación de pobreza y vulnerabilidad y no cuentan con un dispositivo electrónico. Ahora, ¿a partir de cuándo sería este proceso? ¿Cuándo comenzaría la transferencia a los gobiernos municipales, ministro? Bueno, lo importante es que ya tenemos la norma aprobada, a partir de la cual se nos plantea un lapso de 10 días, pero esperamos adelantarnos en ese tiempo para poder hacer la transferencia a los gobiernos municipales y estos a la vez a los estudiantes. Van a ser en total 36.924 de este lote. Se van a sumar a las cerca 220.000 CUAS que existen en este momento en las unidades educativas. Entonces, van a ser cerca de 256.000 computadoras CUAS que vamos a distribuir a los estudiantes de los municipios en situación de pobreza y vulnerabilidad para apoyar al componente de la educación a distancia. Ahora, ministro, estamos atravesando por una situación en el mundo preocupante. A raíz de esto, ¿qué ajustes se van a realizar en el sistema de educación a distancia a raíz precisamente de esta nueva cepa del coronavirus? Milton, muy importante la pregunta. Justamente la medida obedece
a que el gobierno, el presidente Luis Arce, ha decidido fortalecer la educación a distancia para preservar y proteger la salud de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En la actualidad tenemos las 3 modalidades en aplicación, en función de los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud y Deportes. Hay lugares que son muy pocos, no pasa del 10%, donde hay clases presenciales, que son municipios pequeños, donde el número de estudiantes es también reducido. Hay unidades educativas que están desarrollando clases semipresenciales y otras a distancia totalmente. Entonces, la asignación de estas computadoras a padres y madres de familia en calidad de comodato de manera exclusiva por este año va a fortalecer justamente la educación a distancia, porque hemos recibido reportes de que muchos de nuestros estudiantes no tienen el dispositivo digital. Entonces esto va a servir para fortalecer esa parte. Con la que también vamos a ir fortaleciendo es con la asignación de los textos de aprendizaje, Milton, y ahí también debo señalar que iniciativa del gobierno del Estado Plurinacional se ha generado un proyecto de ley que actualmente está en el Senado, donde se dispone de cerca a 44 millones de bolivianos para la impresión de textos de aprendizaje para el segundo y tercer trimestre. ¿Ya están llegando estos textos, ministro? ¿A partir de cuándo? Estos textos de aprendizaje, Milton, se han distribuido ya a estudiantes de nivel inicial y de nivel primario en todo el país para el primer trimestre, más no para secundaria, no hemos alcanzado, pero ya para el segundo y tercer trimestre tenemos garantizado el financiamiento para entregarles el texto de aprendizaje, y con la plataforma educativa y las teleclases, aprovecho en agradecer a la gerencia y a todo el personal de ATV que nos ha brindado espacio. Ha sido uno de los primeros canales que nos ha abierto las puertas para las teleclases, las radioclases. Son los 4 componentes que tenemos para fortalecer la educación y lograr la meta de la recuperación del derecho a la educación. Ahora, ministro, ¿se tiene datos acerca de qué porcentaje de estudiantes están pasando clases bajo la modalidad a distancia, y en la misma línea, qué porcentaje está pasando clases en la modalidad semipresencial? Sí, aproximadamente un 75% de unidades educativas de estudiantes está con la modalidad de educación a distancia. Cerca al 15% con semipresencial y cerca al 10% de educación presencial. Entonces, como usted decía, por los informes de epidemiología, es necesario fortalecer la educación a distancia. Por eso es que esta entrega de este lote de computadoras CUAS va a servir en gran medida para el componente de la educación, de la modalidad de educación a distancia. Ministro, muchas gracias por haber estado en la red ATV. ¿Algún apunte más que desee realizar al finalizar? Sí, ratificamos el compromiso pleno de nuestro presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y del gobierno, de brindarle todo el apoyo correspondiente al sector educativo para que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes pasen clases y podamos efectivamente recuperar este derecho que es fundamental para toda la población boliviana. Gracias, ministro. Adrián Quelca, ministro de Educación, informando sobre el proceso educativo en nuestro país. Vamos a continuar.